Amigos de la trinchera, bienvenidos a un nuevo video de información al respecto de la política nacional e internacional. Y pues las cosas se están poniendo bastante interesantes en el ámbito nacional, pero también en el ámbito internacional, que siempre hemos comentado, pues todas estas estrategias de la geopolítica nacional e internacional. Y pues no es la excepción de lo que está sucediendo en Afganistán. En Afganistán, que es todo un caso para analizarlo a profundidad y que pues a raíz de varios videos que hemos comentado aquí en la trinchera sobre esa injerencia norteamericana, esa injerencia gringa, esa injerencia del gobierno norteamericano, estadounidense hacia varios países de una forma u otra a través de sus corporaciones de seguridad, pues no ha sido la excepción en bastantes países como América Latina, como en países precisamente del Medio Oriente, que es en este caso Afganistán. Ya Estados Unidos, que es o se presume, o se dice ser el policía del mundo, el, el juez del mundo en este caso que busca la democracia internacional y la protección de los derechos humanos, totalmente pues sabemos el trasfondo que existe tras esta cuestión de que Estados Unidos quiere la democratización mundial y asimismo bajo el escudo precisamente de los derechos humanos con precisamente fines pues que hay que decirlo con todas sus letras, del expansionismo y el dominio precisamente de las élites del poder internacional que precisamente se encuentran asentadas en las esferas gubernamentales de los aliados norteamericanos, en sus aspectos más generalizados, precisamente como llamado el lobby internacional o el deep state. Sin embargo, pues recapitulando lo sucedido en Afganistán, pues recordemos que durante la Guerra Fría entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el gobierno norteamericano, tanto la URSS, que representaba el comunismo, y Estados Unidos al imperialismo capitalista, pues sucedieron bastantes cuestiones en la década de los 50 y 60 con tintes precisamente de lo que llamamos la Guerra Fría, en su máxima intensidad precisamente en los 60, con aquella crisis de los misiles, todo lo que es el problema en Cuba y toda esta situación ya mencionada. Y no fue la excepción en Vietnam, obviamente, que vimos esa cuestión histórica de la invasión estadounidense con fines de proteger a Vietnam supuestamente del peligro comunista que representaba precisamente la Unión, ya extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y vimos precisamente o se ha visto históricamente ese fracaso norteamericano con lo ocurrido precisamente en Saigón, de cuando decidieron abandonar las tropas Saigón en Vietnam para pues ya dejar a su suerte a todo lo que es lo que querían o pensaban llevar a cabo la protección del gobierno vietnamita de lo que son los tentáculos de la política precisamente comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Todo esto, obviamente, pues es una cuestión a analizar como un preámbulo de lo que está ocurriendo ahorita en Afganistán, porque tanto es una derrota muy dolorosa lo que sucedió en aquel entonces cuando Estados Unidos se lleva sus tropas de Saigón en Vietnam, como lo que acaba de ocurrir hace unos días, precisamente recientemente en Afganistán, precisamente con el retiro de las tropas estadounidenses de Afganistán, que representa, pues para muchos analistas y para muchos expertos en el tema, pues una derrota en mayor medida sobre lo ocurrido en Vietnam. Esto ya es mucho que decir, realmente es una derrota lo que está sucediendo ahorita con Estados Unidos es o se trata de una estrategia geopolítica con fines muy ocultos y que es interesante precisamente
el analizarlos. Desde este punto de vista, pues lo ocurrido en, en, en Afganistán tras esta situación previamente, que durante los años 70, con esta intensidad de la Guerra Fría entre la URSS y Estados Unidos, un grupo de poder norteamericano pues decide capacitar y adiestrar pues a un grupo de guerrilleros, en este caso yihadistas en Afganistán, que a la postre se denominaron en su momento pues los talibanes, ¿no? Que significa el nombre precisamente en términos ya eh, normales, pues los estudiantes, los talibanes, que en su momento pues fueron capacitados realmente por el gobierno norteamericano a través de sus corporaciones de seguridad, es decir, la mano negra de la CIA estaba presente desde los 70 capacitando a los talibanes y a lo que después también fue Al Qaeda con Osama Bin Laden y todo ello, con finalidad precisamente de hacerle la lucha a los comunistas rusos. Todo esto ocasionó que este grupo guerrillero tomara un poder enorme, una fuerza enorme, y pues en el pecado llevó la penitencia, ¿no? Al crear este grupo de poder y capacitarlo Estados Unidos, que eso pues es bien sabido, que Estados Unidos capacitó a los talibanes, que el mismo Osama Bin Laden pues era parte precisamente de los intereses norteamericanos, y que después la versión oficial nos dice que los talibanes se les rebelaron al gobierno norteamericano y que pues buscaron el apropiarse precisamente de este territorio. Pues ahí habrá análisis diversos, los que están a favor de la versión oficial y los que dicen que pues se trata de una estrategia norteamericana para controlar por medio de los talibanes, al más puro estilo precisamente de un juego de ajedrez, para controlar lo que es la zona y manejar ahí o tener ases bajo la manga para poder manejar a su conveniencia la manipulación precisamente de estos territorios, que recordemos que Afganistán está rodeado de enemigos políticos, económicos, de los intereses norteamericanos y de las élites del poder internacional, como es el caso de Irán, el caso de China, el caso de la misma Rusia o ex Unión Soviética, ahora ya Rusia como tal, con todos esos países que en algún momento dado fueron parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como Uzbekistán, Kazajstán, etcétera, ¿no? Entonces, pues es una zona de alto interés geopolítico, es una zona de alto interés estratégico, es una zona de alto interés inclusive geocomercial, por todo lo que se puede mencionar ahí tras bambalinas, el manejo del opio y todo ello, que siempre ha sido pues una forma de financiamiento precisamente también de los grupos de poder internacional en la llamada macrocriminología política. Y bien, ¿por qué mencionamos todo esto? Porque los talibanes, a los cuales se les achaca históricamente el derrumbe de las Torres Gemelas en el 2001, es decir, hace 20 años, cuando sucedió este evento en el cual nos dicen que fue todo un movimiento conspiranoico de los talibanes que por represalias contra el gobierno norteamericano, en aquel entonces que estaba en la presidencia Baby Bush, en este caso George W. Bush, el hijo del primer mandatario de los Bush, que vimos todo lo acontecido a finales de los 80 y principios de los 90 con la llamada perestroika, que se impulsó con Gorbachev para derrocar precisamente a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y dejar el camino libre a el imperialismo norteamericano. Todo esto en el 2001 pues tuvo muchas consecuencias, porque el hijo de aquel presidente George W. Bush, el entonces hijo en el 2001, Baby Bush, que lleva pues el mismo nombre, nada más para ubicar padre e hijo, en el 2001 el hijo de Bush,
Baby Bush lleva a cabo pues todo, pues una estrategia de persecución en el Medio Oriente contra todos estos territorios, precisamente porque se achacaba o se achaca oficialmente el interés de Al Qaeda con los talibanes y Osama Bin Laden y compañía de tumbar las Torres Gemelas precisamente con fines terroristas. Todo esto de lo que desencadenó, como vimos después, fue pues una invasión a diferentes países como Irak, como Afganistán, porque con fines de encontrar armas de destrucción masiva, que a la postre nunca se encontraron, y que fue el pretexto precisamente para invadir estos territorios, pero también, obviamente, con fines de búsqueda de intereses petroleros y comerciales y políticos, y cuestiones más profundas todavía que inclusive eh, se pudieran analizar, ¿no? Pero tras el derrumbamiento de las Torres Gemelas se encuentra esa situación. Ahora, pues cabe en sí el mencionar, porque, y no es porque lo mencionemos nosotros, de manera forense, en el ámbito forense, en expertos forenses y los mismos norteamericanos, inclusive conocedores de aspectos periciales científicos de investigación forense en incendios y explosivos, y la comunidad internacional sabedora del tema, pues a todas luces se menciona tras esa farsa que fue ese derrumbe de las Torres Gemelas, que inclusive pues está, si no penado, pero sí muy señalado el mencionar que derrumbar la historia oficial que nos dicen que fue pues un acto terrorista de los talibanes. Aquellos que dicen lo contrario pues son señalados por las élites del poder precisamente internacional cuando dicen que pues fue pues un autoderrumbe, un autoatentado norteamericano a todas luces, con intereses precisamente de invasiones y expansiones precisamente territoriales que se dio tras este año 2001, que comienza pues una nueva era geopolítica internacional y geoeconómica también, que vimos pues reflejado con la invasión de Afganistán y la invasión de Irak, y a la postre la supuesta captura y la muerte de Saddam Hussein y también de Osama Bin Laden. Todo esto, tras 20 años del 2001 a la fecha, pues ¿qué ha sucedido? Ha sucedido que Estados Unidos estaba asentado en territorio de Afganistán, las tropas norteamericanas ahí se encontraban precisamente, pues, realizando labores supuestamente de gestión democrática, de llevar a cabo los derechos humanos en Afganistán, e implementar y capacitar a un posible gobierno afgano para que protegiera a sus ciudadanos y protegiera precisamente a su territorio como tal. Tras estos 20 años del 2001 a la fecha, pues esa era la función supuestamente de las tropas y del gobierno norteamericano, pero ahora vemos recientemente que Estados Unidos y su presidente Joe Biden deciden abandonar a Afganistán, deciden abandonar precisamente este territorio y sacar a las tropas que estaban ahí asentadas durante 20 años, del 2001 a la fecha. ¿Por qué razón toma la decisión Joe Biden de pues abandonar Afganistán, con el argumento de que ya se podían defender los afganos, con el argumento de que ya habían capacitado a un gobierno, entregándoles capacitación, armas, helicópteros y demás estrategias precisamente policíacas y militares y bélicas para poder defender su territorio contra los enemigos precisamente de los señores de la guerra y los talibanes que se encuentran precisamente en diversos territorios, precisamente dentro del territorio afgano. Entonces, Joe Biden sale con su discurso totalmente demagógico recientemente a decir que la decisión que tomaron pues ya era necesaria porque ya habían perdido la vida muchos soldados norteamericanos, y pues que ya no era posible, tras una inversión de miles y miles y miles de millones de dólares
del 2001 a la fecha, y todavía más atrás, todo lo que hemos comentado, ya era insostenible precisamente este asentamiento norteamericano en estos territorios, por lo cual deciden abandonar y dejar al pueblo afgano a su suerte. Es decir, los que llevaron a cabo toda esta invasión en Afganistán con miras de proteger los derechos humanos, con miras de perseguir a los terroristas, con miras de encontrar armas de destrucción masiva que jamás encontraron, y tras llevar toda esta situación hasta aparentemente de control en Afganistán, pues deciden abandonar. Y sucede de forma inmediata, pues lo que vemos en las noticias, la entrada de los talibanes a la capital, en la capital de Afganistán, precisamente con los objetivos de, pues de controlar, ¿no? Controlar todo lo que es territorio, en especial, obviamente, como vimos recientemente, la capital de Kabul en Afganistán. Todo esto, pues es bueno para reflexionar, ¿no? Con esta nueva entrada de los talibanes a Kabul y el control de todo el territorio ya en su totalidad, pues vemos pues una crisis en este territorio, en esta zona, una crisis que está pues desatando controversia, polémica, miedo y a todas luces pues una serie de violaciones a derechos humanos que se van a empezar a implementar contra el pueblo afgano, en especial precisamente contra el pueblo femenino, contra las mujeres, precisamente por toda esta cuestión ultra religiosa que maneja, por decirlo así, el pueblo, los talibanes, que son muy extremistas precisamente en todos sus aspectos ideológicos y religiosos, por lo cual lo que había implementado Estados Unidos de llevar a cabo hasta cierto punto la democratización aparente y la occidentalización de Afganistán, con la implementación de usos y costumbres al más puro estilo occidental capitalista, pues ahora con la llegada de los talibanes va a desaparecer y va a comenzar pues una persecución bastante pues notoria, ¿no? A todas luces en contra de los derechos humanos de la población afgana. ¿Qué va a suceder? Bueno, aquí caben para llevar a cabo pues dos preguntas, ¿no? ¿Por qué razón? Más bien sería la cuestión de Estados Unidos decide abandonar Afganistán. Tras el discurso de Joe Biden que comentamos, que fue por cuestiones estratégicas de interés nacional, porque ya no era redituable el seguir gastando dinero, armas y capacitación a un pueblo que pues no tenía el interés precisamente de luchar, pues deciden abandonarlo a su suerte. Eso por las mismas palabras de Joe Biden. Ahora, aquí cabe hacernos los planteamientos siguientes. ¿Realmente se trata de una derrota estadounidense, este abandono de Estados Unidos a suelo afgano, o es una estrategia realmente maquiavélica para poder controlar más adelante pues todo el territorio y para poder tener pues injerencia en los demás países e inclusive poder, aunque suene pues un poquito descabellado, pero no lo es, el tener el control de Irán, el tener el control de las comunidades de Uzbekistán, Turkmenistán, Kazajstán, etcétera, y también, ¿por qué no?, tener pues hasta cierto punto un control sobre lo que es territorio chino y territorio ruso. Entonces, especialistas en el tema han mencionado esto y no es descabellado, porque muchos se van con la finta de la cuestión oficial de que es una derrota de Joe Biden y del gobierno norteamericano este abandono de Afganistán, sobre todo que ahora ha caído la capital de Kabul, y la llegada de los talibanes que representa pues todo, pues una derrota gringa hasta cierto punto, y que esto pues va a causar pues el caos que se avecina, ¿no? Pero por otro lado,
pudiera tratarse, como dicen algunas personas, que es una estrategia norteamericana que aparentemente abandona Afganistán, pero no es cierto del todo, sino que está ahí presente. Recuerden que Estados Unidos está pues muy ligado políticamente a Pakistán, y las fuerzas norteamericanas ahí se encuentran, no es que se hayan regresado a territorio norteamericano ya por completo, sino que se encuentran ahí en los alrededores. Esto con la finalidad de hacer precisamente esta jugada maquiavélica estratégica. Y también recordemos, obviamente, siendo un poquito más estrictos en estos conceptos, pues recordemos que los talibanes, si seguimos la línea del tiempo, pues no representan hasta cierto punto los enemigos totalmente declarados del gobierno norteamericano, ya que ellos mismos los capacitaron y los adiestraron, y pues han servido hasta cierto punto con fines precisamente de control y de invasión y de obtención de recursos petroleros en aquella zona, ¿no? Entonces, cabe la posibilidad de que sean los enemigos reales, los talibanes, pero también cabe la posibilidad de que no lo sean, como dicen varios especialistas, y que se trate simplemente de una jugada estratégica en donde precisamente está de por medio la misma CIA, precisamente tras estos personajes de los talibanes. Y esto pues, obviamente lo vemos reflejado con el máximo representante de los talibanes, que hasta cierto punto pues es pues un personaje donde dicen muchos que ha sido completamente adiestrado, capacitado también y reclutado por por las mismas corporaciones de seguridad norteamericana. Entonces, recordemos esta situación, ¿no? Y es un planteamiento que para aquellos que están versados en el tema no debemos de echar a saco roto, porque pues representa pues una jugada estratégica norteamericana debido a que pues está perdiendo la guerra económica con China, está perdiendo la guerra militar y nuclear con Rusia, y está perdiendo la guerra tecnológica con la India y otros países, pues estos tres países en especial, India, China, Rusia y para variar Irán, pues son de los enemigos potenciales norteamericanos en cuestiones comerciales, militares, nucleares, tecnológicas, etcétera, ¿no? Pues representan realmente la última resistencia para el control total que se quiere implementar pues, a nivel internacional por medio de este grupo tras bambalinas que se encuentra dentro de lo que es el gobierno norteamericano o el llamado Deep State o el lobby internacional. Entonces, ahí tenemos esta pregunta. ¿Por qué razón abandona Estados Unidos Afganistán? ¿Es una derrota realmente que va a representar pues, un control de los afganos, perdón, de los talibanes en la zona, o es una jugada estratégica para crear una crisis humanitaria que se va a llevar a cabo en los próximos días, una crisis humanitaria de violaciones a derechos humanos, violaciones a los derechos de las mujeres, violaciones a los derechos de los periodistas afganos y violaciones en toda la población de una manera cruel, y que esto pudiera ser pues el pretexto al más puro estilo norteamericano para otra vez entrar a territorio y no nada más ser proteccionista de Kabul, sino también de todo el territorio de Afganistán y sobre todo adentrarse en los demás países aledaños. Entonces, pues es una cuestión interesante de manera geopolítica para analizarlo, ¿no? ¿Realmente son los enemigos los talibanes de los gringos o trabajan en equipo? Ahí se los dejo de tarea para que lo analicen. Recuerden que pues aquí solamente hacemos análisis a profundidad. Ustedes tienen su última versión, su última palabra. ¿Están de acuerdo con la versión que nos dicen los norteamericanos por qué abandonaron? ¿O cabrá la posibilidad de que se trate de una estrategia para crear una crisis humanitaria y otra vez como el buen policía del mundo adentrarse a sus territorios, pero ya con fines de controlar más allá de las fronteras de Afganistán? Seguimos en contacto y en comunicación. Los invito a que se suscriban aquí en La Trinchera Política y estaremos al tanto de lo que sucede en los próximos días en la política nacional e internacional. Muchas gracias.